Debido a las restricciones a la circulación de personas impuestas por el Estado argentino, este 1 de mayo tuvo de todo, desde actos virtuales hasta ollas populares como mínimos actos presenciales. Algunos otros en barrios de edificios, sabemos, se han reunido para cantar al menos un poquito la internacional de balcón a balcón. Otros grupos de trabajadores en lucha, como es el caso de los trabajadores del frigorífico Penta, adoptaron la modalidad de olla popular y además de compartir un plato de comida, poder visibilizar lo poderosa que puede ser la solidaridad de clase en tiempos en que el Estado solo proclama su presencia con palos y balas. En las barriadas populares, el FOL organizó con cierto éxito su ollazo nacional, atendiendo a las necesidades de los más humildes. Hace tiempo que las organizaciones sociales como el FOL y todas aquellas que no han sido cooptadas por el gobierno antiobrero hacen el trabajo que el Estado se niega a hacer. Las organizaciones que sí han sido cooptadas por el momento, en vez de reunirse con sus pares, eligen reunirse con el presidente y con las fuerzas de seguridad para sostener esa sobreactuada cuarentena y ayudar a las tareas de control social por parte del Estado. De esa gente que parece dedicar cada día a renegar de algo, solo conocimos alusiones patrioteriles a la fecha. Han asumido una postura nauseabunda que se ha dado el oximorón de identificarse con el llamado socialismo nacional, o como nos suena más a nosotros, nacionalsocialismo. No se inmolan en la vergüenza, ya hace rato que la perdieron. Pero dejemos de lado a quienes hace rato renunciaron a la lucha y que hace poco pudieron llenar sus generosas panzas de cargos. Volvamos al 1 de mayo y quienes sí continúan en la lucha, aún en la pandemia. Los compañeros del Bloque Piquetero Nacional, el Partido Marxista Libertario y Torres llevaron a cabo una olla popular con acto cuya cobertura de NDA les brindamos a continuación. Vamos a las imágenes. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional, removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. ¿Qué tal? Buenos días, o se dice feliz día del trabajador, pero bueno, ustedes saben, es un día que se conmemora la lucha, unas luchas terribles que hubo hace más de un siglo. En este 1 de mayo tan especial, queríamos no dejar de hacer este acto y sobre todo hablar de los nuevos tiempos. Acá estamos todos con barbijos, estamos un poco descalciados, con protecciones, y esto es lo que se viene, más allá de nuestro miedo, más allá de del miedo que nos quieran meter. Esto es la forma en que vamos a tener que convivir. Tenemos que aprender a cómo tenemos que salir a la calle, cómo tenemos que luchar. Es la primera vez en la que vamos a poder cuidarnos y vamos a poder seguir luchando. Guerreros sin fronteras, la conciencia de clase, la perspectiva, toman las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquete no es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. El año nuevo de los revolucionarios, lo más importante y como resumen de la jornada es que la manera que fuera, los revolucionarios buscaron juntarse, pero esta vez no solo para trazar estrategias para un año de lucha, sino más bien para garantizar la supervivencia de la clase en medio de la pandemia, en donde la solidaridad, por más que el Estado y los medios traten de aniquilarla, es fundamental. En estos días la pauta se puso más dinámica y nos lleva a la acción estatal en contra de las organizaciones originarias de base en la provincia del Chaco. Ya hace unos días advertíamos que el Estado Nacional se alineaba con la provincia en defensa de los intereses del Estado chaqueño, una mera agencia que parece dar zona liberada a extractivistas y narcos. Se supo que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, iba a conducir una misión militar en la provincia, poniendo una base de la Gendarmería Nacional en la localidad de Sausalito. Sí, en el impenetrable, donde la ausencia del Estado
y las tropelías del narco y los ojeros obligaron a las comunidades originarias a buscar los medios para defenderse. Desde Locomoción TV seguimos desde sus inicios la formación de la Guardia Comunitaria Guayec y nadie nos puede contar que sean ni las FARC chaqueñas ni un grupo parapolicial. Es más, son el recurso último de los wichis de la región y deben defender a su pueblo de la violencia estatal y de los pincartones y matones privados de los ojeros y el narco. La base de gendarmería ya funciona en la zona y su tarea enmascarada sería la de combatir la pandemia a los balazos, algo en lo que coinciden el Estado Nacional y el chaqueño. Sabíamos que además de suspender Frederick su viaje de última hora, nos daba mala espina. Nunca la llegada de gendarmería representa más que violencia hacia los sectores populares, y más hacia las comunidades originarias, que son, para las clases dominantes, un anacronismo molesto. Muy molesto para el negocio extractivista y para los traficantes de todo tipo. La presencia del Estado Nacional en pocas horas mostró cuáles eran sus fines y objetivos en el impenetrable. 2 integrantes de la Guardia fueron interceptados, insultados y golpeados por efectivos de la policía de la provincia del Chaco. La tropa de gendarmería de ocupación permitió ello. Su fin no es otro que el hostigamiento y supresión de la organización que se dan las comunidades originarias y permitir los desmanes del Estado y crear un estado de bienestar para la oligarquía y los demás criminales criollos. Desde Locomoción TV emitimos un comunicado al respecto que el Heraldo Furioso les dará lectura a continuación. Desde Locomoción Televisión queremos expresar nuestro más enérgico repudio a las agresiones sufridas por la Guardia Comunitaria Guasec por parte del Estado patronal. Estas formas se contradicen con una mínima coexistencia pacífica y democrática y demuestran por qué son necesarias las guardias indígenas, como mínimo, como medio de autodefensa de los pueblos. Recordamos al Estado argentino el tercer considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Recordamos, asimismo, que esta declaración forma parte del derecho positivo desde la Constitución de 1994, que habiendo seguido desde sus inicios el surgimiento de la Guardia Comunitaria Guasec, no vamos a permitir siquiera que se intente minar su credibilidad ni su necesidad. Apoyaremos, también, toda acción que las comunidades indígenas resuelvan para su autodefensa y protección, denunciando cada acción represiva o de cooptación por parte de un Estado que solo se hace presente a la hora de atacar a las mismas en beneficio de los terratenientes y el narco. En el mismo orden de cosas, la comunidad Buenuleo cercana a Bariloche fue atacada por los que quieren desalojarlos de sus tierras y funcionarios municipales. La tropa policial se sabe que liberó la zona para que estos señores feudales den rienda suelta a su violencia. En tanto, las autoridades judiciales alegaron que no podían actuar en virtud o con excusa de la cuarentena. En Tafí del Valle, la querida hermana Margarita Mamani fue detenida y brutalmente golpeada junto con 2 de sus hermanos en una acción policial cuyo fin era desarticular la forma de organización que la comunidad del Mollar se dio para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Esto produjo que algunos impresentables intentaran pasar en el área que se hallaba bloqueada. La comunidad volvió a garantizar el corte de la ruta 307, exigiendo la inmediata liberación de Margarita Mamani. Descreemos que exista en el país, y mucho menos en la provincia prostribularia de Tucumán, una independencia de los poderes del Estado. Sabemos que las formas de esa provincia son prácticamente feudales, y que esta acción de disciplinamiento cuenta con la anuencia del Estado y las corporaciones que pretenden que nadie les ponga coto a sus paseos, mientras la mayoría respetan la cuarentena como corresponde. En las áreas urbanas la cosa no mejora. Tras la invasión de gendarmes en el partido de La Matanza, en la misma autónoma, una policía de la ciudad con la correa bien suelta actúa persiguiendo a quienes intentan llevar el pan a sus casas con total impunidad. El enemigo es quien no recibe la dádiva del Estado y depende de su trabajo para vivir. Y aquí de nuevo desaparece la grieta, ya que la tropa nacional de la Policía Federal impide que la gente totalmente sumergida por la cuarentena se gane el mango deteniendo formaciones sin importarle más que evitar que alguien pueda llevar el pan a su casa. La pandemia y los sucesivos avales presidenciales a sus tropelías parecen haberlos empoderado y habilitado para establecer en el área metropolitana de Buenos Aires un virtual toque de queda. Se cede a las empresas la potestad de decidir quién trabaja y quién no. Como siempre, liberando a los zorros en el gallinero.
Para conocer un poco más sobre los trastornos que esta cuarentena produce en aquellos que deben trabajar para vivir, le mostramos esta nota en la que Omar Guaras toca este tema en profundidad. Hola, buenas noches. Bueno, Hernán, nada, quería contarte que terminó el IFE. Como dijimos públicamente, centenares, miles de personas quedaron excluidas del IFE. Antes del IFE, compañeros migrantes, muchísimos, de todos los colectivos, que en su mayoría ejercen la economía informal, porque no tenían los 2 años de residencia, no tenían documentos, o son mayores de 65 años, no cobran jubilación y no están dentro del IFE por la edad. Y después del IFE, bueno, nada, fuimos recibiendo un montón de información de exclusiones, de compañeros que tenían las condiciones, pero fueron excluidos. Y la realidad es que nos encontramos hace 25 días encerrados, respetando la cuarentena. Los compañeros se quedaron con el último dinero que tenían de la última venta o del último trabajo informal, algunos que otros con el ahorro, pero eso se terminó. Hay hambre, hay necesidad, hay familias con niños, tienen 20 días más de cuarentena y sabe que no van a recibir ninguna ayuda. Ya hay vendedores en la calle, Flores, 11, el Bajo Retiro, y se van a extender porque el espíritu de supervivencia va a hacer que los que no tienen nada, más allá que salgan posiblemente a jugarse la vida con un virus, no se pueden quedar en sus casas sin morirse de hambre o cumplir con las responsabilidades de un padre o una madre de familia de llevar alimento a sus hijos. Esa necesidad va a impulsar que la cuarentena, que todos cuidamos, que todos estamos esperando que baje el pico, se va a repetir en estos tiempos, porque la pandemia llegó para quedarse y la cuarentena va a formar parte de nuestra vida, posiblemente por 1 año, 2 años. Va a caer la actividad económica y van a tener que salir a trabajar. Estamos viendo cómo la reta se blinda en la ciudad para contener lo que se viene, los despidos, porque en todo el mundo la actividad económica va a quebrar, más allá de los esfuerzos del presidente y demás. Y saldrán los vendedores que viven acá, que se quedaron sin dinero, hoy se quedaron sin esperanza, y no se van a quedar de los brazos cruzados y van a salir a trabajar. Y afuera seguramente la policía los agarre en la ciudad para ponerlos presos, para armar una causa federal de que violaron la cuarentena. Y esas son las injusticias del sistema, las desigualdades. Yo creo que la idea del IFE es una buena idea, pero mientras el gobierno o la burocracia siga pidiéndole documentos a la gente para ver si cumplen los años, para ver, o fijándose en la FIP para ver si giraron, como hacen todos los migrantes a sus países, algún dinero y se los corte por eso, o algún vendedor argentino que siempre trabajó y por tener una casa sea rechazado. Entonces, mientras la burocracia gane, la desigualdad crece y el peligro de todos como sociedad también. Recordemos el hecho trágico de Ecuador, los muertos en la calle, nos escandalizamos, pero ¿qué pasó? Un Estado neoliberal que no le dio ninguna ayuda y la gente tuvo que salir a sobrevivir. Está entre el hambre y la pandemia. Y el instinto de supervivencia puede más. Ya habrán visto que el Estado no deja de hostigar a los desposeídos, poniendo a los mismos en stand-by, mientras las corporaciones siguen sumando ceros a la derecha de sus cuentas, pudiendo vivir su primavera de despidos y suspensiones,
con la inestimable colaboración de la burocracia sindical peronista, que cierra acuerdos salariales a la baja. El gobierno se siente rechocho de pacto social y marginación, garantizando por medios masivos de difusión que reciben pauta como nunca, a cambio de comer toda la carne podrida que el gobierno les manda para su distribución. Llegamos así al cierre de esta emisión primera, Pandemia 2020 del Irreverente. No queremos irnos sin volver a llamar la atención sobre la alarmante cada día comisión de femicidios en todo el país. Más en una situación en la que se encierra a muchas mujeres con sus victimarios, en un virtual toque de queda que es un obstáculo para la libertad de los ciudadanos, pero no para los femicidas, que no se sienten limitados mucho para golpear a las víctimas y acabar con su vida y trasladarse sin ser vistos para esconder el cuerpo. De esta pandemia no se habla, ya que a los políticos argentinos parece interesar muy poco y nada. Hasta la próxima.